todo indica que este mismo mes de julio el número de parados caerá por debajo de los 3 millones por primera vez desde el año 2008. Buenas noches. Se equivocó Pedro Sánchez. Sus previsiones en materia de empleo no se cumplen. El paro solo baja en 4.250 personas y son 3.010.000 los ciudadanos que están a la cola de las oficinas de empleo. El ritmo de creación de puestos de trabajo se está estancando en España. Es el peor dato desde hace 11 años. La ocupación pone el pie en el freno y es preocupante porque se trata del mes de julio, en plena temporada alta. Un periodo que suele animar las estadísticas. La mayor caída la ha registrado la educación, la agricultura y la industria. El aumento de la afiliación crece gracias a las contrataciones de la rama sanitaria y de los servicios sociales. En el Ejecutivo miran hacia la desaceleración económica y al aumento de la población activa. Mientras tanto, los sindicatos miran de reojo al Gobierno y critican los contratos temporales y su mala calidad. Unos datos que vendrían a confirmar esa teoría del Banco de España que aseguraba que la subida del salario mínimo perjudicaría y mucho. Peor mes de julio desde la crisis, sin Gobierno y con un presidente de vacaciones. Más noticias en titulares. El próximo día 7 de agosto, Pedro Sánchez se verá con su majestad Felipe VI en Palma de Mallorca. Se trata del tradicional encuentro que se produce todos los veranos en el Palacio de Marivent. El tema central que va a sobrevolar esa reunión será la formación del Gobierno. En el Partido Socialista siguen pidiendo hablar de programas con Podemos. Que ha venido siendo nuestra opción preferente, nuestro socio preferente a lo largo de todos estos meses, por supuesto tendrá el contacto con el presidente. Eso no hay duda, puesto que el propio presidente el jueves, tras el fracaso de la investidura, así lo anunció a los medios de comunicación. María Chivite ya es presidenta de Navarra. La socialista ha conseguido ser investida esta misma tarde gracias a los apoyos de la izquierda y los votos de abstención únicamente necesarios de Bildu. Los partidos constitucionalistas creen que María Chivite ha abierto las puertas a las exigencias del nacionalismo. Yo creo que el nacionalismo, cuando se le deja, cuando le das alas, cuando pactas con él, pues lleva adelante sus planes. Y en Navarra está claro que estamos ante un expansionismo del nacionalismo vasco, que no es solamente una idea o una amenaza, sino que se concreta en leyes. Sin consenso sobre el candidato a presidir el Fondo Monetario Internacional, el plazo se termina a principios del mes de septiembre, pero no se ha llegado a ningún acuerdo en las votaciones que se han realizado hoy mismo. Después de la primera de ellas, el Gobierno ha retirado la candidatura de Nadia Calviño. España siempre quiere contribuir a que se formen consensos y nuestra prioridad desde el primer día ha sido que Europa tenga un buen candidato, el mejor candidato, y que se conserve la posición de director del Fondo Monetario Internacional. Y es en este contexto en el que, en acuerdo con el presidente, España ha comunicado que no voy a participar en la siguiente ronda. Nueva manada en Bilbao. 6 magrebíes habrían agredido sexualmente a una joven de 18 años en un parque. Gracias a la minuciosa descripción de la chica, los agentes pudieron arrestarles. Los detenidos permanecen en dependencias de la Ertzaintza en Bilbao, donde se están llevando a cabo las diligencias oportunas antes de que pasen a disposición judicial. Rebajadas las restricciones sobre las mujeres en Arabia Saudí. A partir de ahora, Riad permite a las mujeres viajar y trabajar sin que previamente tengan que pedir permiso a sus maridos. Así se ha publicado una nueva serie de decretos ministeriales publicados en el Boletín Oficial del Reino. Estados Unidos rompe el tratado de desarme nuclear en Rusia. El gobierno de Donald Trump toma esta decisión después de acusar a Moscú de no respetarlo durante años. Aseguran que este tratado era bueno, pero siempre y cuando las dos partes lo cumpliesen. Ese acuerdo bilateral firmado en la Guerra Fría está ahora muerto. Y todo indica que este mismo mes de julio el número de parados caerá por debajo de los 3 millones por primera vez desde el año 2008. Las previsiones del Gobierno de empleo no se cumplen, aunque baje el paro. Xavier Orcajo, periodista y director de Pulso Económico, muy buenas noches. Buenas noches, Alba.
Se trata del peor registro en el mes de julio desde el año 2008. Pues sí, evidentemente. Pedro Sánchez pinchó en sus previsiones en el debate de investidura, pensaba que en julio bajaríamos ya de los 3 millones de desempleados y no ha sido así. Señal entonces de que perdemos fuelle en eso de generar empleo. Este que es un mes positivo tradicionalmente en mes de julio en creación de empleo, pues resulta que ni siquiera hemos conseguido bajar esa barrera psicológica de los 3 millones de desempleados. Aquí lo ven en el gráfico. Nos hemos quedado con un desempleo, según los que están registrados en las oficinas del INEM, de 3.011.433. ¿Por qué? Porque es muy débil la creación de empleo a pesar de ser un mes propicio, insisto. Si esto lo desestacionalizamos, resulta que en lugar de haber perdido 4.000 y pico desempleados, pues pasaríamos a haber aumentado los desempleados en 3.915. Y esos son los números y así son las cosas. Y esto se va parando y no parece que haya ideas en el gobierno para que esto sea de otro modo. En términos de afiliación a la seguridad social, también quiero que lo vean porque se produce otra paradoja numérica. Mientras seguimos en un ritmo de crecimiento de los que son cotizantes récord, hemos llegado a los, ahora lo van a ver, a los 19.530.000 y pico cotizantes de la Seguridad Social. Eso pues también ha decepcionado. ¿Por qué? Porque se trata de unos empleos con una cotización media que para nada sirve en reponer las cuentas de la Seguridad Social. Cada uno que entra no sustituye a uno que pasa a ser jubilado. Viene un aluvión de jubilaciones y esto es insuficiente a todas luces para que podamos vivir todos con la seguridad de que se financie la seguridad social con las cotizaciones de los que están en edad laboral y los que están en activo. Los 19.530.000 podrán ser un récord en materia de numérica, pero no son un récord en materia de lo que cuenta, de lo que son capaces de generar. Gracias, Xavier, y muy buenas noches. Se modera la creación de empleo contradiciendo lo que venía defendiendo el Gobierno desde hace varias semanas. En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la titular de la cartera de Economía ha querido justificar estos datos. Nadia Calviño lo achaca al aumento de la población activa y a la desaceleración económica. Hay dos factores que son importantes. En primer lugar, la moderación del crecimiento económico, la moderación de la creación de empleo y, en segundo lugar, la evolución muy positiva de la población activa. El paro registrado es la diferencia entre las personas que buscan empleo y las que lo encuentran. Cuando hay más personas buscando empleo, pues normalmente se ralentiza la reducción del paro, ¿no? Entonces, en el mes de julio hemos visto los dos factores. El Partido Popular no entiende cómo Pedro Sánchez puede irse de vacaciones mientras hay tanto desempleo en España. El número 2 de la formación, Teodoro García Egea, ha querido volver a poner de manifiesto que no van a obtener de ninguna forma su abstención, criticando que tenga bloqueado el país y, por ende, la economía. Ya nos han hecho mucho daño en cuanto a la destrucción de empleo y ya estamos viendo cómo Sánchez no solo tiene bloqueado el Gobierno, la formación de Gobierno, sino que Pedro Sánchez y el Partido Socialista está ya bloqueando España. Hoy hemos conocido los datos del paro, que avanzan una recesión, que avanzan una destrucción de empleo, y no solo bloquea la formación de Gobierno Pedro Sánchez, sino que además está bloqueando también el crecimiento y el avance de la economía española. El Partido Socialista demuestra que no le importa España, demuestra que le importa más Pedro Sánchez que nuestro país y el futuro de nuestro país. Y estos datos malos de paro de hoy no reflejan sino la desconfianza, que es el atributo principal que se le puede achacar a Pedro Sánchez y al Partido Socialista. Para los sindicatos, estas cifras de paro ponen de manifiesto que España está al borde de la recesión económica. Tanto comisiones obreras como UGT coinciden al señalar como principales problemas del mercado laboral la estacionalidad en los contratos y también la precariedad. Los datos que hemos conocido hoy muestran la fragilidad de nuestro mercado laboral. Aunque ha descendido el desempleo, que siempre es un dato positivo, y ha subido la afiliación a la Seguridad Social,
Lo que han mostrado estos datos es que, por ejemplo, el 31 de julio hubo una bajada de más de 212.000 personas en la afiliación a la Seguridad Social. Eso muestra la fragilidad de nuestro mercado y eso muestra que mientras no haya un gobierno estable y además progresista, no se van a poder afrontar las medidas y actuaciones que se necesitan para corregir todo este tipo de deficiencias que lo único que hacen es que España no crezca ni tenga una recuperación económica como se merece. Reflejan claramente la estacionalidad del empleo que se crea, con un continuado aumento de la actividad en el sector servicios durante la temporada estival. Sin embargo, el empleo que se crea es de mala calidad, marcado por una fuerte precariedad, por el abuso de la temporalidad y los contratos a tiempo parcial involuntarios. Agravada la crisis del sector automovilístico. El mercado suma ya 11 meses consecutivos de caídas en ventas. En el mes de julio, un 11% menos. Solo fueron 116.000 unidades las que consiguieron salir del concesionario, lo que supone casi 15.000 menos que en el mismo mes del año 2018. Según datos de las asociaciones de fabricantes, ANFAC, concesionarios, Faconauto y vendedores, las entregas de automóviles en los 7 primeros meses del año se situaron en 809.000 unidades. Se dispara esta alerta roja a juicio de expertos y concesionarios por la incertidumbre en torno a la futura regulación medioambiental y ese posible futuro eléctrico. España siempre quiere contribuir a que se formen consensos y nuestra prioridad desde el primer día ha sido que Europa tenga un buen candidato, el mejor candidato, y que se conserve la posición de director del Fondo Monetario Internacional. Y es en este contexto en el que, en acuerdo con el presidente, España ha comunicado que no voy a participar en la siguiente ronda. Mi segunda reflexión es que es, desde el punto de vista personal, por supuesto, un gran honor y una satisfacción haber sido propuesta después de la reunión del G7 para estar en esta lista corta de posibles candidatos en la que participaban personas con una indudable valía. La acaban de escuchar, el Gobierno ha retirado la candidatura de Nadia Calviño a dirigir el Fondo Monetario Internacional. Según la Moncloa, toman esta decisión con el objetivo de conseguir un consenso europeo. La primera ronda de votaciones se ha producido hoy y se ha terminado sin un acuerdo. Ayer por la noche se retiraba el portugués Mário Centeno y presidente del Eurogrupo. Ahora la votación deberá repetirse y solo quedan 3 nombres posibles. Tanto Centeno como Calviño figuraban en la lista de un primer momento de los 5 candidatos que Francia había propuesto a los países de la Unión Europea para designar un candidato a dirigir el Fondo Monetario Internacional. Hablamos ya de todo ello con el analista económico Francisco Canos. Señor Canos, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Por qué cree que se ha retirado la candidatura de Calviño? Pues yo diría que tengo 2 respuestas, una más obvia y otra un poco más elaborada. La obvia es que uno se retira cuando piensa que sus probabilidades de salir son tan pequeñas que no merece la pena. La segunda, un poco más elaborada, es si ya sé que no voy a salir y mi retirada puede favorecer a un bando o a otro, pues puedo utilizar esa retirada para negociar algo a cambio. ¿Son el exministro holandés de Finanzas y la consejera delegada del Banco Mundial los grandes favoritos? Obviamente, a día de hoy son los 2 candidatos que parece ser que va a presentar uno de ellos la Unión Europea. Sin embargo, cabe decir que esto no es del todo así. No es del todo así, primero, porque lo que salga hoy no es el director del Fondo Monetario Internacional, sino que sería en todo caso la candidatura preliminar de Europa, que lleva, digamos, una larga, pues un entente desde toda la vida en que esto va a ser para la Unión Europea, mientras que otras instituciones se reparten de otra manera, pero la realidad es que hasta septiembre hay plazo para poder decidir cuál es la candidatura final. Y lo digo esto porque las 2 que se han presentado ahora puede salir una, pero no necesariamente tiene que ser la que acabe siendo presentada en septiembre. La tradición marca que un europeo siempre ha estado al frente del fondo y un estadounidense a la cabeza del Banco Mundial. Así es, esa es la tradición y la verdad es que esa tradición se ha mantenido durante décadas,
también respaldada, digamos, por la importancia relativa de ambos bloques. Se empieza ya a decir en los ambientes internacionales que tal vez con la presencia de China este consenso puede que cambie, pero a día de hoy esta es la realidad. ¿Por qué Reino Unido no ha presentado ningún nombre a la votación de la UE de este viernes? Cierto es que no ha presentado. Lo que sí que hay que comentar es que eso no significa que no tenga intención o que no lo pueda presentar. Y eso es la continuación de lo que explicaba al principio. El candidato inglés, a priori, o por lo menos eso es lo que se entiende, es el señor Osborne. El señor Osborne, que era, vamos a decir, el Chancellor, el equivalente a ministro de Hacienda, podría ser el candidato de Inglaterra. Se dice en Inglaterra que no se está presentando hoy porque como efectivamente hoy no es el último día, sino a septiembre, si los que se pelean es el holandés apoyado por Alemania frente a la búlgara apoyada por Francia, si no llegan a ponerse de acuerdo, pues el candidato inglés podría ser un candidato de consenso. Y esa baza es la que pueden estar jugando y esperando a septiembre a ver acontecimientos. ¿Por qué es tan difícil buscar el consenso? Hombre, generalmente llegar a un consenso es tanto más difícil cuanto más importante es el objetivo de ese consenso. Un puesto en el FMI es un puesto muy relevante, que tiene una influencia muy grande a todos los niveles, tanto a nivel de la propia economía como incluso geopolíticamente hablando. Hay muchas agendas y mucha gente interesada en tener a alguien de su candidatura en esta posición. Pues como en todas las cosas, eso requiere una negociación y generalmente, incluso aunque no creas que vas a ganarla, solo por el hecho de presentarte, pues te puede dar pie a negociar qué obtienes a cambio, aunque solo sea simplemente para no presentarte. Francisco Canós, gracias y muy buenas noches. Muy buenas noches. Hablamos ahora de política nacional porque Pedro Sánchez se va a reunir con el rey en apenas unos días. El próximo día 7, en apenas 5 días, el presidente del Gobierno en funciones se va a desplazar a Palma de Mallorca para el tradicional despacho con Felipe VI en el Palacio de Marivent. De esta forma se plasma en la agenda difundida este mismo viernes por la Casa Real. Será la segunda vez que ambos se reencuentren en este lugar. La primera fue en el año 2018, 2 meses después de que el socialista se hiciese con la Moncloa. Un encuentro que se enmarca en las reuniones que el socialista mantiene con diferentes agentes sociales para lograr un documento programático con el que presionar a Podemos. Un día antes de esta cita en la isla, Pedro Sánchez se va a reunir con los presidentes de la COE, Antonio Garamendi, y CEPIME, así también como con los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT. Con estos encuentros se entierra la vía de gobierno de coalición y queda encima de la mesa un acuerdo programático con Podemos. La ministra portavoz Isabel Celaá ha vuelto a hablar de los errores de la formación morada que llevaron al fracaso de las negociaciones entre ambos. Según su relato, no ha quedado del todo claro que Sánchez vuelva a pasar por el Congreso para lograr los apoyos necesarios para reeditar en la Moncloa. Una vía que pasa sin lugar a dudas por Pablo Iglesias, que ha venido siendo nuestra opción preferente, nuestro socio preferente a lo largo de todos estos meses. Por supuesto, tendrá el contacto con el presidente. Esto no hay duda, puesto que el propio presidente el jueves, tras el fracaso de la investidura, así lo anunció a los medios de comunicación. Así que, obviamente, esto forma parte de los trabajos del presidente, que él explorará y los pondrá en el tiempo que correspondan. María Chivitella es presidenta de Navarra gracias a los abertzales. Ha logrado salir investida de un pleno que se ha iniciado a las 8 menos cuarto de esta tarde. Segunda votación en la que solo ha necesitado mayoría simple y 24 horas después de la primera. 23 votos a favor, 11 de su grupo, 9 de Geroa Bai, 2 de Podemos y 1 de Izquierda Ezquerra. Bildu ha facilitado esta presidencia con la abstención de 5 de sus 7 parlamentarios en el hemiciclo, solo los estrictamente necesarios. El presidente de la Cámara, Unai Ugalde, ya ha enviado las invitaciones para la toma de posesión de Chivite, un acto previsto para el próximo martes 6 de agosto.
A juicio de Ciudadanos se abre la puerta al nacionalismo vasco. José Manuel Villegas ha afirmado que a su entender es lo que pretende el Partido Socialista, pactar con los enemigos de España. Es por ello que promete una oposición firme como dique de contención desde su grupo. Yo creo que el nacionalismo, cuando se le deja, cuando le das alas, cuando pactas con él, pues lleva adelante sus planes. Y en Navarra está claro que estamos ante un expansionismo del nacionalismo vasco, que no es solamente una idea o una amenaza, sino que se concreta en leyes que están ahí y que están en el acuerdo del PSOE con los nacionalistas, como te decía, mantener el decreto del euskera o mantener la ley de abusos policiales. Eso está firmado por el Partido Socialista de Navarra y los nacionalistas en ese acuerdo de gobierno que se va a poner en marcha, por desgracia. El Partido Socialista vuelve a vender España. A través de un comunicado ya hace unos días, Bildu manifestaba que su abstención no suponía un cheque en blanco, es decir, que facilitan su investidura a cambio de cumplir con la hoja de ruta nacionalista. La primera vuelta de la investidura de María Chivite en Navarra fue fallida. La negativa procedía de Navarra Suma y Bildu. Pero ahora la formación Abertzale facilita su elección como presidenta con 5 abstenciones, ya que 2 de sus diputados han votado un no. Desde Bildu ceden, pero solo lo necesario para lograr más síes que noes y facilitar la formación de gobierno. Así lo comunicaba el partido a sus bases en un documento al que ha tenido acceso el Confidencial. La posición de la mesa política de Nafarroa es la de posibilitar la investidura a través de las abstenciones que sean necesarias, dando paso así al segundo escenario que acabamos de valorar. El segundo escenario es el gobierno de coalición entre PSN, Geroa Bai y Podemos. Supondría enviar de nuevo la derecha a la oposición. El nuevo gobierno necesitaría nuestros votos, no solo en la sesión de investidura, sino a lo largo de la legislatura. Eso nos daría capacidad de incidir y de inclinar la balanza en algunos temas, condicionando la acción de gobierno. Tienen claro que somos sus interlocutores prioritarios y tienen el compromiso de mantener relaciones continuadas con nosotros. Un gobierno tripartito formado por el PSOE, Geroa Bai y Podemos. Pero ese desbloqueo que ofrecen los de Otegi tiene un alto precio. Se prevé que los socialistas cedan y rebajen su tono con respecto al euskera, la protección de los símbolos propios navarros y, atención, a las competencias de la Guardia Civil. Según su programa electoral, pretenden impulsar una normativa que dignifique los símbolos navarros frente a la dejación del anterior gobierno nacionalista. Antes defendían el castellano y ahora su postura es apoyar la necesaria e imprescindible planificación educativa pública del euskera como lengua propia desde la voluntariedad y la convivencia. Es decir, imponer el euskera al español. Además de recuperar las negociaciones de competencias no transferidas por el Estado, culminando los traspasos necesarios para ello, y en particular el tráfico y la seguridad vial. Una materialización de la transferencia ya comprometida, dicen, lo que se traduce en mayores competencias a su policía foral y menos a la Guardia Civil. Lo dejan claro, el objetivo es seguir trabajando para que la policía foral sea la policía de referencia. Y es que parece que a los socialistas navarros el deseo de encabezar el gobierno les hace amar la ikurriña, el euskera y menospreciar a las fuerzas policiales españolas. En menos de 6 días se han producido 3 homenajes a diferentes etarras. Arnaldo Otegi ha asegurado sin ningún tipo de vergüenza que este tipo de recibimientos seguirán produciéndose. Amenaza y aún por encima culpa a los que rechazan a los sanguinarios, afirmando que son ellos los que ponen en jaque la convivencia. 86 presos de ETA estarían en la calle. No están en la calle porque se les aplica una legislación extraordinaria. Siguen estando a miles de kilómetros cuando todo el mundo dijo que cuando ETA desaparecería estarían allí. Tampoco han cumplido. Bien, entonces yo lo que digo es, ¿podemos abordar el tema de la convivencia en términos integrales? Que es decir, habrá que dar una solución al tema de los presos. Los presos tendrán que salir a la calle. Bueno, tendrá que haber un programa para eso. Dentro de ese programa habrá que hacer que esa salida no sea o no se convierta en algo hiriente para las víctimas, las de unos y las de otros. ¿De acuerdo? Pero vamos a hablar de esto en serio. Si no, esto es munición para sacar ruido, para zumbar, para tratar de desacreditar. ¿Y así hasta cuándo vamos a usar? Porque hay 250 presos y habrá 250 recibimientos en sus pueblos. Ya hay gobierno en Navarra, pero de momento no en Madrid, aunque ya se haya llegado a un acuerdo que logra aupar a Isabel Díaz Ayuso como presidenta. Conexión con redacción de informativos, Miguel Gutiérrez. Sacamos el calendario. ¿Cuándo va a ser esa sesión de investidura? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Alba. El primer paso para que tenga lugar esa sesión de investidura es la ronda de consultas. Una ronda de consultas que llevará a cabo Juan Trinidad, presidente de la Asamblea de Madrid, el lunes, día 5 de agosto, y el martes, día 6 de agosto. Comenzará con los partidos que tengan menos representación, es decir, empezará con Unidas Podemos, luego Vox, luego Más Madrid, Ciudadanos, Partido Popular y finalmente el Partido Socialista antes de las 12 del mediodía del martes. El Partido Popular quiere que la sesión de investidura tenga lugar cuanto antes y la fecha próxima, la fecha más cercana, es el día jueves 8 de agosto, ya que tienen que pasar 48 horas desde la ronda de consultas. El día 8 tendría lugar el debate de investidura, el día 9 sería la votación. Sin embargo, desde Ciudadanos piensan que la fecha más probable sea el lunes 12 de agosto, que tendrá lugar ese debate de investidura, y el día 13, martes, la votación para irnos con un gobierno en la Comunidad de Madrid antes de la fiesta de la Asunción de la Virgen María el día 15 de agosto. Miguel, gracias y muy buenas noches. Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes, la empresa Indra y Javier Monzón podrían sentarse en el banquillo. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez del caso Púnica, Manuel García Castellón, que impute a las expresidentas madrileñas en la pieza sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular de Madrid, que Aguirre presidió durante 12 años. Los fiscales sitúan a la expresidenta en reuniones en las que sospechan que se habría negociado esta financiación del partido durante varias campañas electorales, y es por ello que piden reordenar las piezas del caso a través de su imputación. Les atribuyen a todos ellos sendos delitos de corrupción. La vista sobre la inmunidad de Oriol Junqueras será el 14 de octubre. Es la fecha que ha fijado la justicia europea para la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo. Se trata de la vista con la que se pretende esclarecer el alcance de la inmunidad de Junqueras, pero ese día solo se van a presentar las observaciones y el abogado del separatista hará la exposición de los hechos. Fue el pasado día 1 de julio cuando el Tribunal Español pidió a los jueces europeos que aclarasen la situación de Junqueras, eurodiputado electo y en prisión preventiva por la causa judicial del Procés. La defensa del golpista cree que si el fallo les favorece, el Supremo debería paralizar la sentencia del juicio sobre el proceso soberanista. Varapalo judicial a Ada Colau, que quería limitar la apertura de hoteles en Barcelona. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha anulado íntegramente el plan especial urbanístico de alojamientos turísticos de la ciudad condal, alegando que no existe evaluación económica y financiera de las actuaciones a desarrollar en ejecución del planteamiento. Se trataba del proyecto de la alcaldesa de Barcelona, también conocido como PEAUT, que pretendía poner coto a los edificios hoteleros, quitarlos de las zonas del centro y centrifugar las nuevas aperturas hacia las afueras, hacia los barrios más periféricos. Tiene fecha de 2017 y salió adelante gracias al apoyo de socialistas, republicanos y comunes. El tribunal admite la necesidad de preservar determinadas zonas de los excesos del turismo, pero concluye que este plan debe ser anulado. Dinero público para un concierto cuyo cabeza de cartel es Valtònyc. Se trata del Festival de Música Urbana Reivindicativa que se va a celebrar en el Parque Municipal de Felanix. 12.499 euros de subvención a este festival, en el que va a cantar el rapero condenado por enaltecimiento del terrorismo y que se encuentra fugado desde mayo del año pasado en Bélgica. Figura, como decimos, como cabeza de cartel, aunque eso sí, tendría que hacerlo en vídeo, porque si pone un pie en España sería detenido. La subvención forma parte de una partida mayor aprobada por el Instituto de Estudios Baleares para un total de 61 proyectos relacionados con la celebración de ferias y festivales en el ámbito de la música y de la cultura. También va a actuar Pablo Hasél, condenado por la Audiencia Nacional en marzo del año pasado a 2 años y un día de cárcel por enaltecimiento e injurias a la corona, tras enaltecer en sus canciones a ETA y a los Grapo. Para más INRI, este concierto se va a celebrar el próximo día 12 de octubre, el Día de la Hispanidad. Fraude millonario de UGT en Andalucía. Conexión con redacción de informativos. Miriam Olivas. Se habrían desviado 6 de cada 10 subvenciones recibidas de la Junta. Muy buenas noches.
Buenas noches, Salva. Efectivamente, fraude millonario de UGT Andalucía. Según las últimas investigaciones judiciales, UGT Andalucía habría desviado el 64% de las subvenciones que habría recibido de la Junta. Esto supone casi 42 millones de euros que habría utilizado para autofinanciarse de forma completamente irregular con fondos públicos. Habría sucedido en el periodo de tiempo de 2009 a 2013 con los gobiernos de Chávez y Griñán. El juez puso bajo sospecha 32 subvenciones, de las cuales al final tan solo investigó 14 de ellas. En esta causa ya hay 20 imputados, de los que resaltan los dos exsecretarios generales de UGT, Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla. Gracias, Miriam, y seguimos en Andalucía porque estos días hemos conocido datos de audiencia del canal autonómico Canal Sur, una televisión que genera pérdidas de audiencia y de ingresos. Nuevo gobierno en Andalucía y nuevas corrientes en su televisión pública. La ejecutiva quiere reflotarla y recuperar a sus andaluces. Unos andaluces que no tienen como primera opción su televisión y que pagan con sus impuestos 139 millones de euros de los 162 que cuesta mantener el ente público al año. De los 171 espacios programados, Canal Sur Televisión fue en 70 ocasiones la opción televisiva menos vista por los andaluces. Solo 21 programas consiguen superar el 10% de la cuota de pantalla según los datos de Kantar Media. 29 emisiones no superaron ni siquiera el 2% de share. En 2017, desde la corporación celebraban el índice de audiencia de Menuda Noche, que era el programa más visto en Andalucía los viernes. Casi 2 millones de euros costaba al año a la cadena, pero ahora será eliminado de la parrilla. Para Canal Sur, Juan y Medio es una de sus joyas más preciadas y por ello, de momento, seguirá al frente de su programa de la tarde. María del Monte se va con su popurrí de sevillanas a otra parte. Su programa también se cancela. A partir de ahora, las producciones se someterán a concurso público y se publicarán en el portal de transparencia de la cadena. Esto acabará con las denominadas productoras de pata negra. La cuota media de la cadena es de un 8,3% y los informativos siguen siendo de lo más visto en Canal Sur, superando esta cifra hasta por 3 puntos porcentuales. Y es que la televisión va a acabar el presente ejercicio presupuestario con un déficit de casi 5 millones de euros, sumado a una caída de audiencia y de ingresos publicitarios. 3 programas de la televisión pública andaluza no superan el 0% de audiencia: Canal Fiesta Música, Espacios Naturales de Andalucía y Reportaje. En el campo radiofónico, 11 formatos no llegan a 5.000 oyentes e incluso tienen programas que no aparecen ni siquiera en el Estudio General de Medios al no superar los 1.000. Son Mar de Coplas o La Noche Más Hermosa, que ocupan la noche de los viernes y la madrugada. Y Portal Flamenco no supera los 4.000. Tienen 3 canales de radio principal: La Generalista, Radio Andalucía Información y Canal Fiesta. El mínimo de oyentes se produjo en otoño, cuando solo 212.000 andaluces sintonizaron Canal Sur en sus emisoras. La RTVA necesita una nueva estrategia para no seguir hundiéndose y liderar su comunidad. Detenido un yihadista en Palma de Mallorca. Escribe sobre ello el periodista Gonzalo Araluce. Tenemos conexión en directo con él. Gonzalo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Desvelas hoy que, según las pesquisas de la Policía Nacional, era muy activo en Internet. ¿Fue esto lo que propició que los agentes fuesen a registrar su domicilio? Bueno, efectivamente se trataba de una persona especialmente activa a través de redes sociales, de foros especializados en temas yihadistas radicales, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que se hace por Internet deja un rastro. Muchas de las operaciones policiales que llevan a cabo tanto Policía Nacional como Guardia Civil en torno a yihadistas, pues al final se centran en ese rastro que dejan a través de redes sociales y foros que termina conduciendo a estos presuntos yihadistas o colaboradores. En este registro, ¿qué material encontraron los agentes que confirmaban sus sospechas? Sí, pues en el registro de su vivienda encontraron ingente cantidad de material, ¿no? Se trataba de imágenes relacionadas con atentados, imágenes de otros yihadistas jurando fidelidad al Estado Islámico, material muy afín al Estado Islámico, Al-Qaeda, otro tipo de organizaciones yihadistas que al final terminaron por certificar las sospechas que tenía la Policía Nacional en torno al radicalismo de este individuo. 35 años y nacionalidad española. ¿Cuándo y cómo se habría radicalizado este hombre?
Pues efectivamente, se trata de un individuo de nacionalidad española, cosa un poco extraña en estas circunstancias porque la mayoría de los detenidos por yihadismo en España suelen ser procedentes de otros países, ¿no? Generalmente del Magreb. En este caso era de nacionalidad española y se había radicalizado, o eso decía al menos él en su entorno, después de los atentados del 11M. Él decía que, bueno, alababa atentados como el del 11M, como el de Barcelona y Cambrils también del 17 de agosto, o los atentados del 11 de septiembre en Nueva York. Colaboraba con el Estado Islámico, pero había riesgo de que atentase en nuestro país, en España. Bueno, el Estado Islámico se aprovecha muchas veces de estas circunstancias, ¿no? Se trata de individuos que muchas veces no han tenido por qué jurar fidelidad al Estado Islámico, pero sí que su delirio y aproximación a estos indicios yihadistas pues terminan cometiendo atrocidades. Por ejemplo, el atentado de Niza, que vimos que un camión arrolló a una multitud en el sur de Francia, pues al final se trataba de un individuo que no tenía nexos perfectamente establecidos con el Estado Islámico, pero que sí se había radicalizado a través de ellos y había perpetrado sus atentados. En este caso, bueno, fuentes del Ministerio de Interior dicen que sobre todo se trataba de un colaborador que difundía esas doctrinas yihadistas, pero que, en fin, a lo mejor el material que podía recopilar pues sí que podía servir para algún tipo de situación, pero que no estaba en fase de perpetrar ningún atentado. ¿Pero qué hacía fotografiándose ante la sede de una asociación LGTBI? Sí, bueno, más que fotografiándose él, lo que él había hecho había sido fotografiar esta sede de LGTBI, ¿no? Como he dicho antes, muchas veces este tipo de organizaciones como Estado Islámico o Al-Qaeda se aprovechan de individuos que son proclives, que son cercanos a ellos, para recopilar todo tipo de información que luego les puede ser útil en sus atentados, ¿no? En este caso, pues el Estado Islámico en sus últimos meses, en sus últimos años, ha mostrado una querencia a atentar o a asesinar a personas acusadas de formar parte del entorno LGTBI, ya sea en propios países de origen como Siria e Irak, como en otro tipo de escenarios. En sus divulgaciones también hacen informaciones sobre este tipo de circunstancias, llamando a atentar contra este tipo de personas. ¿Que es una casualidad que este hombre hubiera hecho una fotografía de esta sede? Pues no lo creo. Zara Laluce, gracias y muy buenas noches. Gracias a vosotros, buenas noches. Más asuntos del día. Más de 16.000 inmigrantes ilegales han llegado a España en lo que va de 2019. El mes en el que se han registrado más llegadas ha sido enero, con 4.100 por vía marítima, seguido de julio y junio. Los meses de verano, debido a las buenas condiciones meteorológicas, suelen aumentar las embarcaciones de inmigrantes ilegales que intentan entrar en nuestro país. Los datos apuntan a que en estos 7 primeros meses de año llegaron a las costas españolas 460 embarcaciones, la mitad que en el mismo periodo del año anterior, cuando lo hicieron un total de 900. Esto por mar y por vía terrestre, es decir, saltos a vallas, como por ejemplo en Ceuta, o entradas escondidas en bajos de camiones o maleteros de coche, se han reducido un 17%, pero aún así se han contabilizado 3.200 llegadas. 6 detenidos como presuntos autores de una violación en Manada, en Bilbao. La víctima tiene 18 años y, según Telecinco, hay 6 detenidos de origen argelino y con edades comprendidas entre los 18 y 36 años. El ataque se habría producido pasadas las 11 de la noche de ayer en las inmediaciones del Parque Echevarría, considerado uno de los puntos negros de la ciudad bilbaína. La joven llegó herida al hospital y fue en el propio centro el que llamó a la Ertzaintza. Los agentes le tomaron declaración y, gracias a la descripción facilitada, asegurando que uno de ellos tenía un tatuaje, pudieron identificarlos y detenerlos rápidamente. Los detenidos permanecen en las dependencias de los agentes en Bilbao, donde se están llevando a cabo las diligencias oportunas antes de que pasen a disposición judicial. Se mantiene abierta la investigación en torno a este caso. Encuentran el cadáver de un bebé dentro de una bolsa en un contenedor de Gijón. Ha sido un indigente el que ha rebuscado en un contenedor de basura y se encontró de repente el cadáver, y fue entonces cuando alertó a la policía. Los agentes y también los servicios sanitarios se desplazaron hasta la zona. El cadáver del bebé ha sido trasladado al Instituto Anatómico Forense en Oviedo, donde se le va a practicar ahora la autopsia. Se investigará si la madre dio a luz en el hospital o no, aunque eso sí, el cadáver todavía tenía restos de placenta. Hace unos meses se produjo otro hallazgo de un bebé en un contenedor de Barcelona.
Usaban el conocido método bumping. Abrían la puerta sin forzar la cerradura para poder robar. Usaban llaves falsas, juego de ganzúas, testigos y plásticos transparentes. Agentes de la Policía Nacional han desmantelado en Móstoles y también en Valladolid este grupo organizado de asaltantes de viviendas. Durante la operación han sido arrestadas 5 personas y se han recuperado numerosas joyas y efectos procedentes de los robos, juegos de ganzúas y también herramientas. A los arrestados se les atribuye la comisión de más de 40 robos con fuerza en domicilios cometidos en la localidad madrileña. Acordonado el alrededor de una de las torres Kio hasta el domingo. Esta misma mañana se ha desprendido una góndola de limpieza desde la azotea a una altura de 110 metros. Afortunadamente ha caído al suelo y no ha causado heridos. Se han precintado los alrededores porque todavía cuelga una parte del artefacto. Los trabajadores no han sufrido ningún daño ya que manejaban la góndola desde dentro del mismo edificio. Los trabajadores han continuado su jornada laboral sin ningún problema, ya que la estructura del edificio no se ha visto dañada. El pasado día 28 de junio un hombre mataba a otro en un parque del barrio madrileño de Valdezarza. La Policía Nacional le ha estado buscando desde entonces y finalmente lo ha encontrado escondido en su domicilio en el distrito de Tetuán. El detenido ya ha pasado a disposición judicial al día siguiente como presunto responsable de un delito de homicidio. Estaba a punto de abandonar el país ya que hace unos días había comprado un billete de avión con destino a Paraguay con salida en la próxima semana. La víctima tenía 42 años y quedó en estado de inconsciencia tras las heridas de arma blanca y a pesar de que los sanitarios del SAMUR intentaron reanimarle, falleció instantes después. La Policía Nacional ha liberado a 7 mujeres nigerianas víctimas de trata en Almería. Una operación en la que se ha desarticulado esta organización criminal asentada en España y en Italia también, por la que se ha detenido a 9 personas. 4 de ellas ya están en la cárcel, en Almería, Sevilla y Murcia. Las mujeres tenían que ejercer como prostitutas para poder pagar una supuesta deuda de 30.000 euros que habían contraído con la organización para poder estar en España. Estos delincuentes captaban a sus víctimas en los lugares más deprimidos y más pobres del país de Nigeria, convenciéndolas al prometerles una vida mejor y un trabajo digno. Para su traslado hasta España realizaban la ruta de Nigeria, Argelia, Libia, Italia y España, sorteando de esta forma los controles policiales europeos con pasaportes falsificados que les proporcionaba la propia organización. En página internacional, Arabia Saudí permitirá a las mujeres viajar y trabajar sin el consentimiento de sus maridos. A partir de ahora, Riad permite que cualquier ciudadano solicite un pasaporte y viaje libremente, poniendo fin a la política de tutela sobre las mujeres sauditas. De esta forma, las personas mayores de 21 años no van a necesitar de un permiso para poder viajar. En esta nueva serie de decretos ministeriales publicados en el Boletín Oficial del Reino también se plasma cómo las mujeres tienen derecho a registrar el nacimiento de sus hijos, el matrimonio o el divorcio, así también como recibir documentos familiares oficiales y ser elegibles como tutores de menores de edad. El príncipe heredero Mohammed bin Salman ya rebajó el pasado año las restricciones sobre las mujeres al levantar una prohibición para conducir como parte de un impulso para abrir el conservador reino musulmán y transformar de esta forma la economía. Estados Unidos rompe el tratado de desarme nuclear con Rusia. Ese acuerdo de eliminar los misiles de corto y medio alcance. Washington lanzó el 1 de febrero la retirada de ese acuerdo bilateral, asegurando que Rusia lo había violado en multitud de ocasiones. El Tratado para la Eliminación de Misiles de Medio y Corto Alcance firmado por Mikhail Gorbachev y Ronald Reagan en 1987 ya es papel mojado. El acuerdo que contribuyó al fin de la Guerra Fría se ha roto por la salida de Estados Unidos del mismo. Ambos países se han acusado mutuamente en numerosas ocasiones de violar el tratado y tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. El secretario de Estado norteamericano ha anunciado la salida de Estados Unidos tras denunciar que hace 6 meses Rusia se negó a destruir un misil que estaba prohibido por el pacto ya que superaba los 500 kilómetros de alcance. Los Estados Unidos y la OTAN coinciden. Rusia ha violado el tratado y por ello dejar el acuerdo es lo mejor para nuestra seguridad.
Los tratados no valen nada si los firmantes no los respetan. La OTAN ha asegurado que actuará con mesura y responsabilidad ante la amenaza que representa ese misil ruso. Michael Pompeo aboga por un control de las armas que garantice la seguridad de Estados Unidos y sus aliados, y en este contexto ha invitado a China a unirse a esta nueva iniciativa. A pesar de todo, la administración Trump no excluye a Rusia y también la invita a renovar este pacto por la seguridad a nivel global. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso ha confirmado la muerte del tratado y ha echado la culpa a Estados Unidos. Moscú ha pedido una moratoria en el despliegue de misiles de corto y medio alcance. La muerte del tratado hace temer una nueva carrera armamentística, como la de la Guerra Fría, que ponga en jaque la seguridad a nivel global. El ejército de Corea del Norte habría disparado nuevos misiles de corto alcance desde el este del país. Segunda vez en menos de una semana que Corea hace estas prácticas. Los proyectiles en cuestión habrían alcanzado una altitud de 25 kilómetros antes de caer en el mar de Japón. Es decir, que habrían recorrido una distancia de más de 200 kilómetros. Y a Estados Unidos no le preocupa. El mismo Donald Trump ha asegurado estar muy tranquilo ante estos lanzamientos. Las pruebas podrían ser una violación de la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que prohíben a Corea probar y lanzar misiles balísticos. Y en deportes tenemos ya aquí con nosotros a Juanma Pérez Noya. Juanma, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, tarde de fichajes y de muchos movimientos en ese mercado de fichajes. Sí, porque aunque quedan pocos días todavía, hay bastante margen y bastante maniobra de momento para los movimientos que se están produciendo en estas horas en el mercado de fichajes. Madrid, Barça, Atlético y evidentemente el resto de clubes de la Liga intentan reestructurar su plantilla. Pero hoy nos hemos despertado con una portada del diario Marca en el que anunciaban que el posible fichaje de Van de Beek estaba mucho más cerca del Real Madrid de lo que se pensaba. Hasta ahora todo el mundo hablaba de Pogba como el principal objetivo del Real Madrid para el centro del campo. Sin embargo, teniendo en cuenta lo complicado que es hacerse con el mediocentro ofensivo del Manchester United, se reactiva la opción de este llegador, de este interior holandés. Vamos a escuchar cómo él mismo reconocía hace apenas unos minutos en las cámaras de Fox Sports cómo hay interés por parte del Real Madrid y cómo está muy avanzado su fichaje. Hay interés del Real Madrid, pero la gente va demasiado rápido. No tienes que creerte todo lo que se escribe. Siempre se habla mucho y no tengo que contar qué es verdad y qué no. No creo que solo sea un plan B. Creo que hay interés en los dos futbolistas. Bueno, esta segunda pregunta se refería a Paul Pogba. Pero antes de hablar del nombre de Paul Pogba, creo que tenemos que saber quién es más este jugador. Van de Beek, que durante el último año en el Ajax ha avanzado bastante en su rendimiento. Es un jugador de 22 años, todavía joven, 1,84, físicamente no es tan potente como Pogba, pero sí sus números, porque ha marcado 17 goles y 13 asistencias a lo largo de los 57 partidos disputados en todas las competiciones. Y vamos a ver el otro cromo por el que el Real Madrid está peleando. 60 millones costaría Van de Beek, pero mucho más costaría la otra opción, la opción de Paul Pogba, un jugador físicamente mucho más potente y más hecho. 26 años, 1,91, 47 partidos, 16 goles y 11 asistencias. Por menos de 150 millones de euros no lo dejaría salir el Manchester United. Y estos movimientos provocan otro, en un efecto dominó, que haría que posiblemente James Rodríguez dentro de muy poco pudiera ser jugador del Atlético de Madrid. Y antes de despedirnos, Alba, tenemos que hablar de un jugador que ya está más que confirmado su fichaje. Malcolm ya es jugador del Zenit de San Petersburgo y ojo, porque en este vídeo que estamos viendo con el que ha anunciado el equipo ruso su fichaje, repasando toda su trayectoria, hemos visto no un gazapo, sino una imagen cuanto menos curiosa. Dicen que empezó en el Corinthians, en el Sao Paulo, Corinthians, Burdeos y ojo, pasó al Barça, pero antes se nos ha colado una imagen, la de la Roma, porque recordemos que Malcolm estuvo fichado un día por la Roma, que lo dio como oficial, el Barça se lo levantó y curiosamente, Alba, hacen una especie de gag, de risa, que no sabemos cómo ha presentado el equipo italiano. Desde luego, jornada intensa en el mundo del fútbol. Juanma, gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Y este informativo se despide ya hasta después de agosto, pero podrán continuar muy pendientes de la política española y de lo que no es política en la redacción abierta de verano de Javier Torres de 8 hasta las 12 de la noche. Estén o no de vacaciones, quédense con nosotros porque serán 4 horas de programación para no perderse nada. Tenemos conexión precisamente con el director de este programa, que marca la agenda de la próxima semana. Javier, muy buenas noches.
Buenas noches, Alba. La semana que viene continuaremos en la redacción abierta todos los días de 8 a 12 de la noche. Estaremos mirando lo que sucede en la Asamblea de Madrid. Ya sabemos que Isabel Díaz Ayuso, la candidata del Partido Popular, va a ser con absoluta seguridad investida presidenta con los apoyos de Ciudadanos y de Vox. También Pedro Sánchez, las negociaciones con Podemos, aunque de momento el Ejecutivo niega la mayor. Está pidiendo Sánchez la abstención tanto de PP como de Ciudadanos. Queda un mes y medio para la cita fundamental del 23 de septiembre, el match ball, la última oportunidad que tendrá Pedro Sánchez de ser investido presidente del Gobierno. Y en plano internacional, lógicamente, con un ojo puesto en el Reino Unido, en el Brexit. Escocia e Irlanda del Norte, que han amenazado con salirse del Reino Unido, quieren permanecer en la Unión Europea. Queremos desmontar sobre todo el tópico de que en verano no sucede nada. Ya sabemos que las dos guerras mundiales y la Guerra Civil Española, por ejemplo, sucedieron en verano. En cualquier caso, estaremos aquí en Intereconomía Televisión a partir de las 8 para mostrarles la mejor información con las mejores entrevistas. Sin duda, Javier, gracias y muy buenas noches. Y ahora sí, no hay tiempo para más, les dejamos hasta después de verano. Las noticias vuelven en septiembre, pero continúen informados en nuestra página web, en El Toro TV. Nosotros nos despedimos, pasen un buen verano, disfruten de sus vacaciones, precaución al volante y sobre todo, no se marchen de esta casa porque Intereconomía continúa en verano con esa programación. Gracias por acompañarnos y muy buenas noches.